Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Isabela González y mi compañero Wilmer Robles. La tesis que nosotros escogimos trata sobre el diseño de hábitat colectivo sociocultural para los habitantes de bajos recursos del municipio de Pamplona, norte de Santander. A continuación, pues mi compañero Wilmer va a iniciar. Bueno, primero que todo, ¿qué más, Isa? ¿Cómo está? Bueno, vamos a hablar, que es el que nosotros tenemos que darle contexto. Para hablar del título tenemos que saber qué es el título. Entonces, el título debe ser un tema en general, en tanto en que lo primero sea específico y apuntar directo. Es muy difícil desde el principio elaborar un título, porque de igual manera muchas veces en el transcurso del estudio vienen algunos parámetros y fundamentalmente se puede inclinar uno hacia otro título. En esta investigación que nosotros hicimos, damos un concepto que la idea principal del tema de la población y la problemática están elaboradas dentro del título y la orden. Pero más allá pareciera que digamos que le faltara una delimitación temporal para asignarle más importancia y creabilidad posible a lo realizado en un límite de tiempo de transcurrir de pronto en el proceso de la investigación no se tuvieron en cuenta eso. Entonces, ese fue uno de los análisis correspondientes que se le dio al título. Isa. Siguiente. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema, pues en esta fase se hace como la descripción clara, como el resumen súper general de lo del tema a tratar de la investigación. En este caso, pues sería como el darle vivienda a las personas de bajos recursos de Pamplona. Entonces se tiene en cuenta los aspectos por los cuales no se le pueden dar una vivienda digna a las personas, como un refugio donde puedan vivir esas personas y cómo generar un diseño arquitectónico para que esas personas de bajos recursos puedan tener un refugio donde tengan como un descanso, por decirlo así, un área de vivienda. Entonces, pues se tienen en cuenta problemáticas como la ubicación, espacios que sean suficientes para ellos poder vivir y realizar sus necesidades básicas, que no sea como la típica cajita de fósforos, que tengan servicios de costos bajos, porque pues no pueden ubicarlas en un área donde sea un estrato alto porque va a generar más gastos para ellos. Un entorno pues que promueva la comunicación entre ellos, que, como que puedan ellos comunicarse unos a otros y no tengan que estar como sometidos a estar solo en la casa, sino puedan poder compartir con el entorno. Pues aquí se formula la pregunta de la tesis, pues en lo personal a mí me parece que está incompleta porque le hace falta como someterla más, o sea, se desvía al tema. Entonces, por lo menos ellos dicen que qué fases se necesita para proyectar una vivienda a las personas de Pamplona. Pero entonces también falta como enfatizar más al tema de que es una población de bajos recursos, la tesis no está estudiando como los factores o sea, cómo construir la casa, sino cuáles son los factores que se deben tener en cuenta en el estudio de la toma de decisiones para una vivienda. Wilmer, ¿ya? Bueno, listo. Es que por ahí cantan los animalitos. Entonces, a la otra imagen correspondiente, a ver si pasa. Listo. La justificación nosotros la planteamos en tres formas, que es la justificación teórica, que es, digamos, las ideas, omitir esos conceptos por los cuales es importante desde un punto de vista teórico estudiado. La justificación práctica del problema se expone en las razones acerca de la utilidad, la aplicabilidad de los resultados de estudio, la importancia de objetividad de analizar todos los hechos, los cuales constituyen la posibilidad de llegar a una conclusión lógica y una solución para estos parámetros. Más allá de estas justificaciones, nosotros analizamos el proyecto viendo que la importancia del ser muy directo, los estudiantes lo hicieron una investigación correspondiente y la destacaron con un mayor interés, ya que esto tiene un trabajo que digamos, se propone para el municipio de Pamplona,
que es Norte de Santander, ellos lo justificaron como un problema. Y a esto le dieron como una investigación y una solución a esta problemática, generando del grado de importancia de la investigación que expusieron todas las razones, el por qué era importante, del por qué se hizo, demostrando que todos los estudios, todos los análisis correspondientes fueron necesarios para la ejecución importante de este proyecto. También cabe resaltar ahí que en el parte de la justificación también es muy importante el estudio a las personas que se les va a hacer como la investigación. Entonces también se tienen en cuenta como las cualidades de las personas, las costumbres, la manera como ellos viven, para así tener en cuenta qué aspectos deben formar parte del proyecto. Ya, era como para complementar. Sí, porque este análisis ellos lo hicieron a raíz de eso, como una investigación a nivel general, para ayudarse y darle solución a un punto específico que era el sitio donde se fue a intervenir. Los objetivos. Listo. Bueno, los objetivos, pues está el general y el específico. El objetivo general, pues va directamente al problema a estudiar, es como el objetivo que enfoca todo. Pues en lo que podemos analizar, la tesis cumple con los objetivos, o sea, están como viables, son viables a la propuesta. El objetivo general dice diseñar una propuesta de hábitat colectivo sociocultural con criterios de diseño sostenible para población de bajos recursos del municipio de Pamplona. Entonces, pues aquí creo que abarca todo el tema y se tienen en cuenta los diferentes aspectos que se quieren tener en cuenta en la tesis. Entonces, pues a ver, los objetivos específicos vendrían siendo como las metas que se quieren tener en cuenta como las metas parciales que se quieren tener en cuenta en la tesis. Entonces, pues en cuanto a los objetivos, creemos que cumplen con los parámetros y los conceptos que se quieren tener en cuenta en la propuesta. Y pues los criterios principales que se abordan al realizar la propuesta y los diferentes análisis. Digamos que ahí para apoyar un poco los específicos sí fueron, digamos, justificados y se le dieron, digamos, fueron justificados al punto de vista que se desarrollaron y fueron lógicos a la investigación correspondientes que ellos hicieron. Dentro de estos tenemos el marco referencial, que el marco referencial está descrito en antecedentes teóricos y conceptual. Los antecedentes, pues para no hablar tanto de qué es, voy a ser más específico en el análisis del punto de vista de nosotros hacia esa tesis. Esta tesis solo muestra los antecedentes del país y de la región, no tiene un antecedente de nivel internacional, no tiene un antecedente, digamos, proyectado a nivel de otros países. Entonces estos antecedentes deben abordarse al inicio del marco y el autor, nosotros miramos que el autor lo abarca como a la mitad de la tesis, no aborda este tema al principio como para uno tener este referente, sino él los aborda como a la mitad de la tesis, como después me parece que del marco conceptual, él los fundamenta. Entonces un punto de análisis y que fue como el orden específico donde se organizó todos estos marcos referenciales. Y también el no abordar un antecedente de otra región donde se evidencia estos tipos de proyectos que son justificados y que se pueden abordar, como un ejemplo claro por ejemplo, tenemos México, donde hay algunos proyectos con arquitectos que abordan estos tipos de características que son muy importantes, como es las viviendas rurales de bajos recursos, y no abordar un tema de estos me pareció como algo que fallaron los compañeros que realizaron esta tesis. En el teórico, esto consiste en la descripción detallada de cada elemento importante. Las teorías están sujetas a la investigación, como lo decíamos ahorita. Se evidencia poca información, que no reúnen todos los conjuntos de estos conceptos, que no construyen un enfoque determinado, que expliquen la problemática planteada del proyecto de la investigación, de manera que para la interpretación de estos resultados no son poca confiabilidad para las conclusiones que se obtienen al final de estos procesos. Para nuestro concepto fue eso. Y el conceptual, digamos que para nuestro análisis, esta investigación se evidencia que está pues sujeta a todo, porque él en lo conceptual está marcada en todos los puntos, porque nos dice que es una vivienda, que es un prototipo de vivienda, él plantea todo en ese contexto y para nosotros es ese punto
sí está claro y preciso para darle una claridad al lector y entender en el punto de vista de cómo desarrollar este proyecto a nivel interpretativo y justificado. Entonces, este mapa conceptual sí está muy disuelto, está muy completo para mí y para Isa. ¿Eso? Espere, voy a completar algo ahí. Por lo menos ahí basando lo que decía el compañero, primero a nivel general de la tesis, o sea, no es tanto en esta parte, sino a nivel general de la tesis, no se tuvo nunca un orden de una propuesta, de una tesis o de una propuesta de investigación, no se tuvo un protocolo de investigación, sino todas las partes estuvieron muy desordenadas. O sea, por lo menos estaba el planteamiento en un lado, los objetivos en otro, o sea, no tenía un orden lógico Sí. o secuencial en la tesis y había muchos aspectos que no estaban claros. Entonces lo que hicimos fue como retomarlo y ponerle un nombre, o sea, el nombre adecuado y ponerle un orden y una secuencia a la tesis. Otra cosa que también tiene falencias es que no tiene unos referentes teóricos, lo que decía el compañero, o sea, en un proyecto, sea el que sea, debemos tomar muchos referentes de diferentes lados. En el caso de nosotros como arquitectos, pues sería buscar referentes tanto nacionales como internacionales e incluirlos en esto. Entonces, por lo menos hay muchos casos de vivienda, como dice el compañero, en México o en Argentina o en Chile que son supremamente desarrollados y son cosas diferentes a lo que actualmente se está dando acá en Colombia, que pudieron haberse tomado y que son viables para una nueva visión o una nueva como visión a la ciudad y a la arquitectura acá en Colombia. Entonces Sí. creemos que hay falencias en cuanto a los Lástima, teóricos. lástima porque el proyecto está muy interesante y nosotros por eso lo elegimos, pero realmente en el contexto del marco le falta mucho y el desorden realmente confunde al lector. No entiendo pues la verdad porque pues se tuvo en cuenta en el momento que ellos lo presentaron, sí, bueno, no tuvieron en cuenta ese orden. Como para uno como estudiante es muy difícil entenderlo, pero la justificación está ahí y los parámetros están ahí y ellos hicieron un trabajo también bueno, sino que uno tiene que como darle a entender a ellos que les faltó ese orden. Sigáis, para no alargarnos más de Sí, tiempo. ya siguiente. Bueno, en cuanto al marco metodológico, este capítulo esta fase de la tesis en la tesis, valga la redundancia, no estaba, no había nada. Entonces lo que hicimos fue retomar el análisis que se hizo de la tesis y nosotros le generamos este marco de acuerdo a lo que nosotros habíamos analizado y estudiado la tesis, le generamos. Entonces, en cuanto al el enfoque de la tesis, le pusimos un enfoque mixto porque nosotros, en cuanto a la arquitectura, creo que eso ya es un ámbito más general. Los estudios que se realizan son bastante amplios y son de tanto cualitativo como cuantitativo. Creo que va más a un enfoque cualitativo, pero pues se tienen presencia de los dos, entonces sería un enfoque mixto porque pues tenemos estudios, por lo menos estudios a las poblaciones, las necesidades, que es algo como muy primordial en cuanto a nuestra profesión, que es estudiar las costumbres, necesidades, lo del usuario, o sea, estudiar al usuario en cuanto a sus cualidades. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Y en cuanto al análisis del entorno, por lo menos cuando se hacen los diferentes mapeos, se debe analizar las diferentes situaciones o por donde va más viable el proyecto. Entonces, toda esta parte es la parte cualitativa, donde tenemos análisis ya más visuales, más como de análisis, y vamos a la parte cuantitativa, que es cuando empezamos a generar unas estadísticas y unos números y unos porcentajes a través de los resultados que ya tenemos de los diferentes mapeos. Se generan unos análisis cuantitativos, que ya es donde empezamos a generar números, y por lo menos también en la parte cuantitativa tenemos que ver lo que es parte de presupuestos, los porcentajes de lo construido, o sea, como porcentajes de zonas blandas, zonas duras. Entonces ya empieza a haber algo más paramétrico, como más numérico, para que sea más exacto a lo que se quiere plantear. En cuanto al tipo de investigación,
tomamos dos tipos de investigaciones que nos pareció como estaban como enfocadas a lo que lleva la tesis, que la primera es la investigación explorativa, que sea un primer acercamiento exploratorio al problema a estudiar y a conocer pues la población de la que estamos hablando. No sabemos a ciencia cierta si los compañeros que realizaron la tesis ya conocían el sector. Supongo que tuvieron que haber tenido unos conceptos mínimos para ellos poder decir que se iban como a situar en este entorno, pero pues ellos primero llegan, dan su primer acercamiento y empiezan como a explorar las necesidades que tiene la población, cómo se maneja el clima, cómo se maneja la movilidad, todos los aspectos que deben estudiar como de la población, del entorno. Entonces primero dan como un acercamiento para empezar a estudiar. Luego de esto pasan a una investigación descriptiva también, pues nos pareció a nosotros, que presenta este tipo de investigación, ya que describe la realidad en la que viven las personas, la comunidad estudiada, las situaciones de extrema pobreza, cómo viven, cómo poder ayudar a solucionar esta situación. Ellos mismos se involucran en la investigación haciendo todos estos análisis y pues así se pueden generar los resultados como más acertados. No sé si Will me quiere complementar algo, me falta lo último, pero pues no sé si quiere hablar algo, le vi como con ganas de hablar. No, sí, está, digamos, también explicarle a la profesora que en esta investigación, la exploración del proyecto, creo que sí, ellos lo tuvieron muy en cuenta porque se evidenció en todo el proyecto. Se evidenció que exploraron, investigaron, analizaron, y entonces fueron muy proyectual al sujeto, al área donde fueron a intervenir. Eso era lo que quería agregar. Sí. O sea, sí, el enfoque, la investigación de ellos sí fue muy ardua, o sea, fue una investigación bastante grande, pero pues lo que decíamos, en la manera de presentar la tesis, pues no hubo como esa lógica o no lo supieron representar o acomodar de manera secuencial en la parte como escrita ya. En cuanto a la clase de enfoque, nosotros pusimos que tenía un enfoque analítico. Creo que en la diapositiva hubo un error, dice clase de método, pero bueno. Enfoque analítico. En la temática de la investigación se tiene una población que sería el conjunto o la totalidad a ser estudiada. Este, Hágale. entonces, se desglosa por secciones, entonces se toma como el todo de la población, que sería la población de Pamplona, y desde ahí se empieza a desglosar todos los aspectos que compone a la población. Entonces se empieza a tomar que el usuario, que las costumbres que tiene cada usuario, cómo se transporta, cómo vive, cómo está en su casa, qué costumbres llevan. Ya se tiene también el componente del entorno, entonces tiene en cuenta los factores climáticos, cómo es el entorno en la ciudad, cómo se moviliza la gente en cuanto a transporte y todo eso. Entonces, la población sería como el todo y pues ese es el enfoque analítico. En el enfoque analítico tomamos un todo y empezamos a separarlo parte por parte para estudiarlo como un complemento y luego llegar al análisis del todo. No sé qué más falta ahí. No, Eso pues también, creo que, perdón, bueno, eso también va muy enfocado a la última parte que teníamos de población y muestra, que teníamos como población, la población general de la ciudad de Pamplona, y luego después del análisis, ellos toman como una parte, una pequeña porción de las personas, que son 50 casas a las que le aplican como el estudio más enfocado, y toman esas muestras y empiezan a hacerle los análisis a cada correspondientes. Creo que ya, no sé si quiere decir algo más, Wilmer. no, no, qué pena hay profesoras, sino como estamos trabajando con el celular, se nos ahí los mensajes. Pero la presentación en general no del análisis correspondiente a la tesis no, pues fue completa. En algunos puntos, como los dijimos, fue que fallaron, otros estuvieron muy completos, otros no. Pero en general pues, es una buena investigación que falta todavía como desarrollar más en profundidad al usuario, porque en general está muy completo. Es como desarrollar la investigación más enfocada a ciertas personas, como a decir, bueno, son 50, se van a delimitar con estos parámetros,
y establecer un criterio muy establecido a ellos, porque la investigación es muy en general, muy establecida generalmente. Sí, y en cuanto ya a la presentación, creemos que sí tiene muchas falencias, en cuanto ya a la parte teórica o a la parte escrita para presentar la tesis, sí vemos que tiene muchas falencias en cuanto a un orden secuencial o hay ausencia de ciertas partes, por lo menos lo que decíamos de los referentes, les falta como mucho aspecto en como la secuencia de la presentación de la tesis y hay muchas cosas que no están o que no tuvieron como en cuenta, o de pronto las tienen, pero no las supieron como acomodar o representar en la tesis. Y pues creo que Ok, ya eso es todo por este momento. listo. Esperamos que nos hayamos dado a entender bien, profe, y que esté muy Bueno, bien. muchas gracias, profe, y esperemos que le haya servido este análisis. ¿Listo, Isa? ¿Listo?